Entonces, una vez viendo estos aspectos de la teoría, vamos a pasar a otro aspecto. Ya hablamos un poco acerca de la teoría de síntesis y activación, hablamos un poco acerca de las ideas de Sigmund Freud. Ahora los invito a ver este cuadro. Pónganle pausa al video, mírenlo y díganme qué piensan, qué interpretación pueden tomar de él. Es un cuadro de Salvador Dalí de 1944. Se llama El sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada, un segundo antes del despertar. Es la figuración de Dalí acerca de la teoría de Sigmund Freud. En este cuadro predominan las situaciones extravagantes y los elementos extraños a las experiencias que normalmente se tienen durante la vigilia. En un sentido freudiano, el sueño de Gala, que así se llamaba la pareja de Dalí, que es la mujer que aparece representada en la pintura, al incorporar el vuelo de la abeja, transformado en los tigres y la bayoneta, actúa como guardián de su descanso, pues impide siquiera durante un segundo que se despierte por el zumbido amenazador de una mosca, que es lo que hemos visto. Entonces, nada más un paréntesis interesante acerca de cómo Dalí interpretaba la teoría freudiana de lo que es el sueño. Entonces, resumiendo un poco la teoría de síntesis y activación y síntesis, de Hobson y McCarley, podemos decir que los sueños están impulsados por la actividad autogenerada de las neuronas del tronco del encéfalo, que a su vez se activan otras regiones del cerebro, y con el contenido de los sueños es el correlato fenomenológico de la síntesis que la corteza cerebral construye con toda esa información aleatoria y sin sentido. Es lo que les decía, ¿no? Que es una actividad resultante de, que por lo tanto carece de algún tipo de sentido. A esa teoría derriba un poco la idea de que los sueños se podrían interpretar o que los sueños podrían tener algún tipo de significancia, como decía Freud, de que existía esa posibilidad. Interesante retomar un poco ese tema y recordar de que para Sigmund Freud el hecho de poder analizar los sueños de una persona podría abrir camino al subconsciente de esa persona y así poder entender el porqué de las digamos, de la psicosis del paciente, ¿no? Pero esto no se derriba del todo con la teoría de activación y síntesis de Hobson y McCarley, pues ellos consideraban la idea de la existencia de los sueños también como otro aspecto interesante. Por ejemplo, lo que Hobson mencionaba es que este hecho de los sueños podía servir como un modelo de estudio de la psicosis, ya que los sueños y los brotes psicóticos compartían el construir representaciones mentales de cuya incoherencia con la realidad no se percata la persona que tiene la experiencia. Es decir, una persona en un evento psicótico es como si estuviera soñando prácticamente, no es capaz de percibir la realidad, no es capaz de darse cuenta que es una alucinación la que está teniendo. De ahí los investigadores deducen que puesto que casi todas las personas soñamos, entonces quiere decir que todos contamos con las estructuras mentales y los sistemas neuronales necesarios para generar brotes psicóticos. Pónganse a pensar en eso un momento. Según esta teoría, realmente cualquiera de nosotros tiene la capacidad de generar un episodio psicótico, lo cual es interesante desde ese punto de vista. Por lo menos interesante. Ahora vamos a hablar un poco del señor Mark Solms, ¿verdad? Él actualmente es profesor de neuropsicología en la Universidad del Cabo, en Sudáfrica, y es fundador de la Sociedad Internacional del Neuropsicoanálisis. ¿Han escuchado eso? Bueno, pues el psicoanálisis es lo que digamos es la línea de Freud. Prácticamente él es el padre del psicoanálisis. Entonces el señor Solms
trata de reivindicar las teorías de Freud, hablando acerca de un neuropsicoanálisis, que sería básicamente dar una explicación con bases neuropsicológicas a las teorías del psicoanálisis de Freud. Bueno, ¿qué es lo que dice el señor Solms? Bueno, él dice que los sueños se originan en el prosencéfalo, igual que lo que mencionábamos en las teorías anteriores, alrededor de sistemas dopaminérgicos que están en el mesolímbico, es decir, en el sistema límbico y mesocortical, haciendo referencia a la corteza cerebral. Estos sistemas dan soporte neurobiológico a los estados motivacionales y a la satisfacción, que es los de satisfacción y recompensa. Recordemos que los sistemas neuronales dopaminérgicos, es decir, las zonas del cerebro donde se genera dopamina, son las encargadas del ciclo de recompensa. ¿Se recuerdan en las clases anteriores de drogadicción cuando hablábamos del ciclo de recompensa? Que cuando hacemos algo bien, cuando hacemos algo que es bueno, que es agradable, se genera dopamina y eso da una sensación de bienestar. El cerebro recuerda que eso es bueno y lo sigue haciendo. Entonces ese ciclo ciclo de satisfacción, el ciclo de recompensa está mediado por neuronas dopaminérgicas, y el señor Solms sostiene que estas neuronas dopaminérgicas están también relacionadas con el sistema de producción de sueños, de la ensoñación, porque están en el prosencéfalo, donde se da este sistema, donde se da parte de la síntesis de los sueños, como veíamos en la teoría anterior. ¿Y en qué se basa el doctor Solms para mencionar esto? Bueno, él dice que las personas con daño en el tronco del encéfalo, recuerden que el tronco es donde se da la activación, según la teoría anterior, pues dice que las personas que tienen daño en el encéfalo se ha visto que siguen teniendo sueños, mientras que las personas con daño en las estructuras postencefálicas, es decir, en la corteza cerebral, ya no sueñan. Entonces, en este punto, él menciona que son las células, que es en el área prosencefálica, en la corteza, donde se da principalmente la cuestión de la ensoñación, no tanto en el tronco. Así que según este autor, habría que distinguir entre las neuronas REM-OM, que son de las que ya hemos hablado, que están en el tronco del encéfalo, pero él propone la existencia de un segundo tipo de neuronas, a las que él denomina neuronas DREAM-OM, que estarían en el prosencéfalo, es decir, la corteza. A partir de esa constatación y del hecho de que estas neuronas DREAM-OM dopaminérgicas, o sea, que generan dopamina y que forman parte del sistema neurobiológico de la motivación y la recompensa, Solms reactualiza y reivindica la idea de Freud, según la cual los sueños están impulsados por deseos insatisfechos, puesto que estas neuronas DREAM-OM, que serían dopaminérgicas, y estas neuronas pues tendrían una conexión con el sistema de recompensa, que todos sabemos que de alguna forma, ya sea directa o indirecta, nos motiva, ¿no? El sistema de placer y recompensa, la creación constante de dopamina, es la que nos mantiene motivados. Entonces se podría decir que es la explicación neuroanatómica de la teoría de Freud. Así que es uno de los defensores de esta teoría. Bastante interesante, ¿no? Si lo vemos de esa forma. Ahora vamos a hablar acerca de los sueños, pero de un modelo neurocognitivo. En este modelo, pues su creador y defensor es William Domhoff. Ha sido profesor de Sociología y Psicología de la Universidad de California. Lo que nos dice Hoff es que los contenidos de estos sueños son generalmente una continuación de los asuntos que ocupan la vigilia, en los que normalmente se repiten los mismos personajes, interacciones sociales, infortunios, temas y emociones. Por lo que la complejidad de los contenidos de los sueños se desarrolla durante la infancia, paralelamente como se desarrollan otras capacidades cognitivas. En concreto, las habilidades visoespaciales, lingüísticas y memónicas, que básicamente se refiere a la memoria. Entonces, bajo este concepto,
él menciona de que por eso es que los niños no tienen sueños tan complejos o complicados, porque no tienen todavía desarrolladas estas capacidades cognitivas. Por eso menciona él que los niños pequeños, al ser despertados en el laboratorio de sueños, informan de que han soñado muchas menos veces que los niños más mayores o que los adultos. Y además en los relatos de sus sueños no suelen aparecer, o lo hacen con una frecuencia muy baja, agresiones, desgracias ni emociones negativas. Esto se refiere a que como precisamente no tienen estas estructuras desarrolladas, sus sueños no son generalmente desagradables. Su modelo contempla los sueños como algo psicológicamente significativo, a diferencia de los modelos anteriores, en el sentido de que son coherentes, están relacionados con otras variables psicológicas y muestran una continuidad con las concepciones y las ocupaciones de las personas en su día a día, pero que eso no supone que los sueños tengan ningún propósito o función. Al igual que Freud, le da una importancia a los sueños, al guión de los sueños, a la narrativa de los sueños, pero a diferencia de Freud, menciona que esta coherencia o este significado no tiene relación o de importancia, sino que es simplemente una expresión, digamos, psicológica de lo que nos mantiene preocupados. En otras palabras, según él, soñamos lo que soñamos porque es en lo que pasamos pensando cuando estamos despiertos. Entonces es como una extensión, como qué pasaría si, me explico. Bastante interesante esta teoría, puesto que explicaría por qué incluso a algunas personas sus sueños se les hacen realidad, que es porque pasan pensando constantemente en eso, es un asunto importante en eso, y probablemente a raíz de esa misma situación que pasan constantemente pensando en eso y un asunto importante, obviamente pues es porque hay grandes posibilidades de que eso se dé, y cuando se dé pues coincide con la aparición de los sueños. Es decir, en otras palabras, si usted maneja constantemente en carretera pero le da miedo porque no se siente inseguro, o por X o Y camino por donde pasa constantemente, pasan cosas, y usted sueña que le pasa algo, es porque pasa constantemente pensando en eso y por eso sueña en eso. Y si le pasa, pues también es porque habían altas probabilidades de que eso sucediese, ¿no? Entonces, combina un poco ambas teorías importantes de las que hemos visto anteriormente, pero en un aspecto más sociopsicológico. Sí, me parece, digámoslo, para mí, desde mi punto de vista, uno de los acercamientos más coherentes a la incógnita que nos atrae en esta clase: ¿por qué soñamos? Y ahora vamos a hablar un poco acerca de los trastornos del sueño, es decir, las enfermedades relacionadas con el sueño, muchas de ellas que tienen un abordaje psicológico y otras eminentemente fisiológico.